La inspección inicia con la entrada del paciente a la sala de exploración. Se valora la marcha, la uniformidad y simetría. El paciente normalmente realiza movimientos suaves y naturales al caminar. En este momento también debemos hacer la búsqueda de ampollas, alteraciones, abrasiones y cicatrices. Debemos observar muy bien las clavículas, pues si sobresalen de la piel es muy probable que haya una luxación o fractura. También debemos de estar atentos a la articulación acromioclavicular y a la escápula, buscar si sobresalen o hay asimetrías. Vamos a comenzar moviendo las manos desde el deltoides del acromion en sentido medial hasta llegar a la escotadura supraesternal. Posteriormente, hacemos un movimiento lateral para palpar la articulación esternoclavicular. Vamos a sentir las clavículas, vamos a recorrer el camino hasta llegar a la concavidad de la clavícula y a partir de esta vamos a descender en sentido lateral aproximadamente 2.5 centímetros para sentir la apófisis coracoides. Ahora palpamos la articulación acromioclavicular y a partir de esta descendemos y vamos a sentir como si fuera un pequeño escalón para pasar al húmero y sentir la tuberosidad mayor del húmero. Hacemos un movimiento medial y sobre el húmero a la altura de la apófisis coracoides vamos a sentir el surco bicipital. Ahora vamos a palpar la escápula del paciente. Vamos a comenzar con las manos desde la articulación acromioclavicular y descendemos medialmente palpando la espina de la escápula. El supraespinoso se encuentra por debajo del acromion. Lo podemos explorar a través de la maniobra de Hove. Le pedimos al paciente que intente realizar la abducción del brazo manteniendo el pulgar hacia abajo. Es positivo si duele a contrarresistencia. El infraespinoso es posterior respecto del supraespinoso. Lo podemos explorar a través de la maniobra de Pate. Con el codo en 90 grados de flexión se pide al paciente que realice la rotación externa contra resistencia. Es positivo si presenta dolor. El redondo menor es inmediatamente posterior al supra e infraespinoso. Con la maniobra de Yocum flexiona el codo afecto a 90 grados con la mano apoyada en el hombro sano. El paciente eleva el codo contra resistencia. Es positivo si presenta dolor o incapacidad al movimiento. El cuarto músculo del manguito rotatorio es el subescapular. Está localizado por delante y no es palpable. Se explora a través de la maniobra de Kerber. El paciente rota internamente el hombro apoyando el dorso de la mano sobre la zona lumbar. Le pedimos que intente alejar la mano de la espalda llevándola hacia atrás. Es positivo si presenta dolor o incapacidad al movimiento. Las porciones de las bolsas subacromial y subdeltoidea son palpables cuando se extienden hacia el exterior por debajo del borde del acromion. La bolsa subacromial debe ser girada con el manguito rotatorio desde debajo del acromion durante la extensión pasiva. Debe ser palpada para descubrir engrosamiento adicional, masas, sensibilidad o crepitaciones al movimiento. Sirve para buscar bursitis subacromial o subdeltoidea, patología que manifiesta dolor y restricción de los movimientos del hombro. La axila es un hueco anatómico piramidal por el que pasan vasos y nervios. Coloque el brazo del enfermo en abducción e inserte con suavidad sus dedos índice y medio en la axila. Baje el brazo hacia el cuerpo para ejercer presión en sentido cefálico para que los dedos penetren más arriba en una búsqueda de aumento de volumen de ganglios linfáticos. Muévase hacia la pared medial con presión y firmeza para palpar el serrato mayor. Palpe la pared lateral, donde encontraremos la arteria humeral. Las paredes anterior y posterior, con el brazo en abducción, ponen de manifiesto el pectoral mayor y dorsal ancho y se facilita su palpación. Para palpar la pared posterior, sujete el músculo dorsal ancho entre el pulgar y los dedos índice y medio. Palpar el dorsal ancho en sentido cefálico y caudal. Muévase hacia la pared anterior y palpe el músculo pectoral mayor. En ambos músculos investigar su tono y estado. Para esta exploración, sujete el músculo en su base, en la articulación esternoclavicular y pálpelo en toda su longitud hacia su inserción en la apófisis mastoides del cráneo, verificando la existencia de ganglios linfáticos aumentados de volumen. Ambos músculos esternocleidomastoideos deben ser palpados de manera simultánea.
También puede pedirle al paciente que voltee la cabeza hacia un lado para palpar la prominencia del músculo del lado contrario. Palpe el músculo mientras se examina la axila. El tejido mamario cubre el músculo pectoral mayor y se inserta en su fascia anterior, por lo que es importante el consentimiento de la paciente a la exploración. Concéntrese en las porciones mediales de estos músculos extendiendo los dedos de su mano sobre la superficie. Las uniones costocondrales se encuentran laterales al esternón y son palpables a toda la extensión del músculo pectoral mayor. Pueden volverse sensibles o aumentados por un trauma o una costocondritis. El bíceps se vuelve más prominente y fácilmente palpable cuando el codo está en flexión. Inicie la palpación en sentido distal hacia su inserción en la tuberosidad bicipital del radio. Palpe en sentido proximal hasta percibir el surco bicipital y tendón de la cabeza larga del bíceps. Palpe el músculo deltoides usando las características óseas del acromion como puntos de referencia. Hágalo de manera lineal desde los bordes anterior, lateral y posterior del acromion hasta su inserción en la tuberosidad deltoidea. Tome con suavidad la porción superolateral curva del trapecio entre el pulgar y los demás dedos y haga palpación desde su origen en la región occipital hasta la clavícula y el acromion. Palpe toda la porción superior de la espina del omóplato y observe sensibilidad o diferencia de tamaño. Palpe el ángulo inferior del trapecio, haciendo correr sus dedos en una línea convergente hacia la inserción más distal del músculo en la apófisis espinosa de D12. Ambos romboides deben ser palpados juntos. Pida al enfermo que ponga el brazo por detrás del codo en flexión y el hombro en rotación interna. Pídale que empuje hacia atrás mientras presenta resistencia. Palpe el vientre de los músculos en sentido oblicuo y hacia abajo en el espacio entre las apófisis espinosas y el borde medial del omóplato. Se palpa cerca de la inserción del dorsal ancho mientras se examina la pared posterior de la axila. La abducción del brazo hará que se haga más prominente a lo largo del pliegue del flanco de la axila. Coloque el pulgar en la axila como base de palpación y mueva los otros 4 dedos extendiéndolos a través de la superficie posterior del músculo. Prosiga la palpación en sentido caudal hacia la cresta ilíaca hasta que lo pierda. Este músculo se palpa durante la palpación de la pared medial de la axila, o se puede volver a palpar pidiéndole al paciente que lleve las manos hacia la región occipital de la cabeza. Conforme corre los dedos por el músculo, se hace notorio su aserramiento desde la primera hasta la octava costilla. Su forma es muy parecida al filo de un cuchillo dentado. El músculo serrato mayor impide que el omóplato se levante al fijar el borde vertebral del mismo contra la caja torácica. Pruebas activas de los arcos de movilidad. La prueba del rascado de Apley es la manera activa más rápida de valorar los arcos de movilidad del sujeto. Primero, para someter a prueba la abducción y rotación externa, pídale que pase la mano por detrás de la cabeza y que se toque el ángulo medial superior del omóplato opuesto. A continuación, determine los límites de rotación interna y aducción, instruyendo al enfermo para que se toque el acromion opuesto. En tercer lugar, para probar más aún la rotación interna y aducción, pídale que llegue por el dorso, con la punta de los dedos, hasta el ángulo inferior del omóplato opuesto. Para someter a prueba los arcos de movilidad de otra manera, pida al sujeto que ponga los brazos en abducción de 90 grados y que conserve los codos extendidos. A continuación, que vuelva las palmas hacia arriba. Pruebas pasivas de los arcos de movilidad. Pruebas de abducción y aducción. Colóquese detrás del sujeto y fije el omóplato sujetando su ángulo inferior. Con la mano que le queda libre, ponga el brazo del enfermo en abducción. El omóplato no debe moverse hasta que el brazo sea colocado en abducción aproximada de 20 grados. En ese punto, húmero y omóplato se mueven juntos en una porción de 2:1 hasta completar la abducción. Método alterno. Fije el omóplato colocando su mano con firmeza sobre el acromion de la extremidad sometida a prueba. Coloque la otra mano inmediatamente por encima de la articulación del codo. A continuación, mueva el brazo del enfermo con lentitud en sentido lateral y hacia arriba, hasta donde pueda llegar sin producir molestias.
Se puede lograr la abducción completa solo cuando el húmero está en rotación externa, para aumentar la superficie articular de la cabeza humeral y alejar el cuello quirúrgico de la punta del acromión. A continuación, devuelve el brazo del sujeto a un lado del cuerpo del mismo y empieza a moverlo en aducción a través del frente del cuerpo. La aducción normal permite que el brazo se balancee unos 45 grados a través del frente del cuerpo. Ponga a prueba el otro hombro y compare los resultados. Exploración neurológica. Colóquese detrás del enfermo y ponga la palma hacia abajo sobre el acromión, de modo que pueda estabilizar el omóplato y palpar la porción anterior del deltoides. Coloque la otra mano justamente próxima al codo, envolviendo sus dedos sobre la superficie anterior del brazo y el músculo bíceps. Cuando el codo esté en flexión de 90 grados, pida al enfermo que inicie la flexión. Conforme éste inicie el movimiento, aumente de manera gradual su presión de resistencia hasta que se establezca la resistencia máxima que puede superar el enfermo. Conserve su mano estabilizadora sobre el acromión de este. Ponga el pulgar en la superficie posterior del hombro de modo que durante la extensión activa pueda palpar la porción posterior del músculo deltoides para conocer su tono. Coloque la mano con que usted hace resistencia justamente proximal a la superficie posterior de la articulación del codo. Pida al sujeto que haga flexión y conforme se mueva el hombro del enfermo hacia extensión, aumente de manera gradual la presión hasta que determine el grado máximo de resistencia. Quédese detrás del enfermo, sigue estabilizando el acromión, pero deslice su mano ligeramente en sentido lateral. Conserve su otra mano en posición proximal a la articulación del codo, pero muévala desde la superficie posterior del húmero hacia la superficie lateral. Pida al enfermo que haga abducción con el brazo y conforme la va haciendo, aumente de manera gradual la presión de resistencia. Con la mano estabilizadora sobre el acromión y su otra mano a la articulación del codo, pida al enfermo que coloque el brazo en unos cuantos grados de abducción y cambie la mano resistente, de modo que su pulgar descanse contra la superficie medial del húmero. A continuación, pídale que empiece la aducción mientras aumenta de manera gradual el grado de presión de resistencia, hasta que pueda establecer el grado máximo de resistencia que puede superar el enfermo. Muévase hacia el lado del enfermo y hágalo doblar el codo 90 grados con el antebrazo en posición neutra. Estabilice la extremidad sujetando el codo en flexión contra la cintura del sujeto. Esto le impedirá sustituir con aducción la rotación externa pura. Solicita al enfermo que haga rotación de su brazo hacia afuera. Conforme éste lo mueve hacia la rotación externa, aumente de manera gradual la presión de resistencia, hasta que usted pueda determinar la resistencia máxima que puede superar el individuo. O pídale que haga rotación gradual con su brazo por el frente del cuerpo y conforme lo hace, aumente usted con lentitud su resistencia contra la muñeca del enfermo. Elevación escapular. Póngase detrás del enfermo y coloque una mano sobre cada acromión. Coloque el pulgar por detrás, sobre la porción lateral del músculo trapecio, de modo que pueda usted palparlo durante la prueba. Pida al enfermo que encoja los hombros y aumente con lentitud la presión de resistencia hacia abajo, hasta que determine usted la máxima resistencia que pueda superar este. Colóquese enfrente del enfermo y ponga las manos sobre los hombros. Los dedos deben de estar por detrás del hombro de modo que puedan ejercer fuerza del movimiento cuando intente empujar o doblar los hombros alrededor del punto de apoyo de su pulgar. Pida al enfermo que eche los hombros hacia atrás y a continuación aplique presión lentamente con sus dedos tratando de doblar los hombros hacia adelante. Para preparar al enfermo, pídale que ponga el brazo en flexión de 90 grados y a continuación que haga flexión con el codo de modo que se toque el hombro con la mano. Coloque una de las manos sobre la columna vertebral y coloque la otra mano bajo el codo del enfermo haciéndolo entrar en la palma huecada. A continuación, pídale que fuerce su brazo doblado hacia adelante, como si tratara de tocar la pared con el codo. Conforme el enfermo efectúa protracción con el hombro, aumente de manera gradual la resistencia contra este movimiento hacia adelante. Para someter a prueba la integridad de la sensibilidad a nivel del hombro, pinche cada dermatoma ligeramente con un alfiler y pida al enfermo que le indique si siente los pinchazos. Haga lo mismo en el lado opuesto.
Sí. ¿Lo sientes? Sí. Ahora voy a continuar con el otro lado. ¿Lo sientes? Sí. 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 El paciente debe estar en sedestación. Colocamos el codo del miembro que deseamos explorar en flexión de 90 grados y lo sujetamos. Y realizamos la contratoma de la mano del paciente en pronación. El paciente realizará una supinación de su antebrazo contra resistencia. La prueba es positiva si el paciente refiere dolor, ya que indica que el tendón es inestable y se alterará el surco bicipital. El paciente debe estar en bipedestación. Le pedimos que coloque en abducción total su brazo y posteriormente que lo baje lentamente hacia su costado. La prueba es positiva cuando el brazo caiga al costado desde una posición de 90 grados aproximadamente. Si el paciente es capaz de sostener el brazo en abducción, podemos intentar dar un golpe suave en el antebrazo para que caiga al lado del cuerpo. El paciente debe estar en sedestación. Colocamos el brazo a explorar en abducción de 90 grados, flexión de codo de 90 grados y rotación externa. Realizamos toma del tercio distal del antebrazo y contratoma en la cara posterior del hombro. Posteriormente, ejecutamos un empuje hacia anterior. La prueba es positiva si el paciente manifiesta alarma o miedo a la luxación anterior.